Hay una especie de arquitectura invisible que le da forma a nuestro mundo. Una fuerza que sin que nos demos cuenta influye en cada pensamiento que tenemos y en cada tecnología que creamos. Hoy vamos a explorar qué es el sesgo y, sobre todo, cómo funciona. Pero antes de meternos de lleno, detengámonos un segundo a pensar en algo. ¿Nuestros juicios son de verdad nuestros? ¿Esas decisiones que tomamos son tan objetivas como creemos? Tengamos esta pregunta en la cabeza porque la respuesta, como vamos a ver, es mucho más interesante de lo que parece. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos en lo más profundo de nuestra mente, con sus atajos secretos. De ahí pasaremos a las herramientas que usamos, a las historias que nos contamos, a la tecnología que estamos construyendo, para terminar con la gran pregunta: ¿es posible corregir nuestros propios sesgos? Muy bien, empecemos por el origen de todo esto, el increíble y a veces tramposo funcionamiento de nuestra mente. En psicología cognitiva, a esto se le conoce como sesgo cognitivo. Gracias a investigadores como Daniel Kahneman y Amos Tversky, hoy sabemos que nuestro cerebro no es una computadora lógica y perfecta. Al contrario, para ahorrar energía y tomar decisiones rápido, usa atajos, lo que se conoce como heurísticas. Y aunque estos atajos nos sirvieron para sobrevivir como especie, en el mundo complejo de hoy muchas veces nos llevan a cometer errores de juicio. Y lo peor es que son errores sistemáticos. A ver, pensemos en uno de los más famosos, el sesgo de confirmación. Básicamente, nos encanta que nos den la razón, así que tendemos a buscar, interpretar y recordar la información que confirma lo que ya pensábamos de antes, mientras que la información que lo contradice, como que la ignoramos un poquito. El ejemplo más claro es cuando solo leemos noticias de medios que opinan como nosotros. Esto crea las famosas burbujas informativas y nos hace sentir súper seguros de nuestras ideas, aunque solo estemos viendo un pedacito de la realidad. Luego está la heurística de disponibilidad. Nuestro cerebro tiene esta regla simple: si puedo recordarlo fácil, debe ser importante o muy común. Por eso, después de ver en las noticias un accidente de avión súper dramático, mucha gente empieza a tener miedo a volar. La imagen es tan potente, tan disponible en nuestra memoria, que le gana a todas las estadísticas que demuestran que volar es de lo más seguro que hay. ¿Y qué me dicen del sesgo de anclaje? Este lo vivimos todos los días, sobre todo al ir de compras. La primera información que recibimos, por ejemplo, el precio original de algo que está en oferta, funciona como un ancla. Y a partir de ahí, todas nuestras decisiones se ven influenciadas por ese primer número. Un 50% de descuento suena espectacular, pero solo porque lo comparamos con esa ancla inicial, que a lo mejor ya estaba inflada desde el principio. Pero bueno, estos atajos mentales no se quedan solo en nuestra cabeza, ¿no? Empiezan a filtrarse al mundo real, a las herramientas que creamos para intentar entender lo que nos rodea. Y aquí es donde el error se empieza a volver un sistema. Si analizamos algo tan común como los cuestionarios de salud, vemos que el sesgo no es casualidad. Se puede colar en cómo se escribe la pregunta, en cómo se diseña el formulario o incluso en la forma en que el entrevistador lo utiliza. Es una falla que se mete en la estructura misma con la que recolectamos información. Este es un ejemplo perfecto. Una pregunta que parece súper inocente, pero que en realidad son dos preguntas en una. Si alguien contesta así, ¿a qué se refiere? ¿A las frutas? ¿A los vegetales? ¿A ambos? La respuesta se vuelve totalmente ambigua y casi imposible de interpretar bien, todo por un pequeño detalle en la redacción. Y este es un clásico que demuestra el poder de cómo se presentan las cosas. A ver, si lo pensamos fríamente, la primera opción es mejor, tiene un 95% de supervivencia, pero al usar la palabra mortalidad, la pregunta nos empuja sutilmente a elegir la segunda opción, que es peor. El sesgo no está en la información, está en el marco, en la forma en que se pregunta. Ok, ya vimos el sesgo en preguntas individuales. Ahora demos un paso atrás y miremos el panorama completo. Cómo el sesgo moldea no solo los datos que recogemos, sino nuestra memoria como sociedad, la historia misma. Esta cita lo dice todo. La historia, muchas veces, no es el recuento de lo que pasó, sino el recuento de los que sobrevivieron para contarlo. O más bien, de los que ganaron y tuvieron el poder de imponer su versión de los hechos. Esto se conoce como el sesgo del superviviente. Es un error lógico que cometemos todo el tiempo. Nos fijamos en los casos de éxito, en los ganadores, en las empresas que triunfaron, y nos olvidamos por completo de la enorme cantidad de gente que no lo logró, que fracasó en el camino. Esto crea una visión de la realidad súper optimista, sí, pero también muy incompleta y peligrosa. Y peligrosa porque las lecciones más importantes a veces están en el fracaso.
Y así, de repente, aterrizamos en nuestro siglo, porque todos estos sesgos, los cognitivos, los sociales, no desaparecen, simplemente encontraron una nueva forma de vivir y perpetuarse. Los estamos codificando, literalmente, en la tecnología que va a definir nuestro futuro. Miren este ejemplo. Es real y durísimo. Son imágenes de la cobertura del huracán Katrina. La situación es la misma. Gente desesperada buscando comida para sobrevivir. Pero el lenguaje que se usa es totalmente distinto. Para la persona negra, la palabra es saquear. Para la pareja blanca, es encontrar. Este es un reflejo brutal de cómo un sesgo implícito, inconsciente, moldea la narrativa y la percepción de millones de personas. Y aquí viene la parte clave. Cuando usamos datos generados por humanos con todos nuestros sesgos a cuestas para entrenar una inteligencia artificial, la IA los aprende. No es que la máquina sea racista o sexista por sí misma, es que es un espejo increíblemente preciso de los datos que le damos de comer. Es un reflejo digital de nuestros propios defectos. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente preocupante. Los investigadores lo llaman un bucle de retroalimentación. Funciona así. Primero, la IA aprende nuestros sesgos. Segundo, los amplifica. Y tercero, cuando nosotros interactuamos con esa IA ya sesgada, nuestros propios prejuicios se ven validados, reforzados. Es como una bola de nieve que nos hace, tanto a los humanos como a las máquinas, cada vez más y más sesgados. Y ojo, que el impacto de esto no es algo teórico, para nada. Es real y se puede medir. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que, con currículums totalmente idénticos, los candidatos con nombres que suenan blancos reciben un 50% más de llamadas para entrevistas que aquellos con nombres que suenan negros. El sesgo tiene consecuencias directas y muy profundas en la vida de la gente. Entonces, ¿estamos condenados a vivir en este ciclo? Pues no necesariamente. La última parte de nuestro análisis se enfoca justo en eso, en las soluciones. ¿Cómo podemos empezar a corregir nuestro código? Tanto el mental como el digital. Y lo curioso es que las estrategias para reducir el sesgo en las personas y en la IA son muy parecidas, son casi un espejo. Para nosotros la clave es ser conscientes, educarnos, pensar sobre cómo pensamos y buscar activamente otras perspectivas. Para la IA, la clave es alimentarla con datos mucho más diversos y justos, diseñar algoritmos que busquen la equidad y, fundamental, mantener siempre la supervisión de un humano. Y este ejemplo es la prueba de que el cambio es posible y a veces más simple de lo que creemos. Cuando las grandes orquestas sinfónicas empezaron a hacer audiciones a ciegas, o sea, con el músico tocando detrás de una pantalla, el número de mujeres seleccionadas se duplicó. La lección aquí es potentísima. No intentaron cambiar los prejuicios de los jueces, que es algo muy difícil. Simplemente cambiaron el sistema para que esos prejuicios ya no pudieran influir en la decisión. Y con esto, cerramos el círculo. Nuestros sesgos, para bien y para mal, son parte de lo que somos. Son profundamente humanos. La pregunta que nos queda en el aire, y que es la más importante de todas, es esta. Podemos diseñar nuestra tecnología, no solo para que sea un espejo de lo que somos hoy, sino para que sea una herramienta que nos ayude a superar nuestras propias limitaciones y a convertirnos, quizá, en una mejor versión de nosotros mismos.